Bueno, partiendo de dos vectores posición o dos vectores fijos, cuyos extremos son A y B respectivamente, olvidémonos que podemos ver las componentes, ¿no? Trabajamos con AX, A sub X y A sub Y, B sub X, B sub Y, para trabajar con sus extremos. Miremos qué pasaría si quiero construir el vector AB. El vector AB, como podemos ver en el dibujo, por el sentido que definimos, AB tiene origen en A y extremo en B. Bueno, ahora vamos a intentar darle una interpretación geométrica. Nosotros vimos cómo se suman vectores, ¿sí? Entonces, si yo sumo A más el vector AB, esto ya lo tenemos construido, porque tenemos A y donde termina A es el origen del vector AB. Entonces, si hacemos A más AB, la respuesta va a ser este vector B larga. Entonces, nosotros sabemos que, dado un vector, conocemos que va a existir siempre su vector opuesto. El vector opuesto es el mismo vector, pero con sentido cambiado, y sabemos que si es opuesto, el sentido lo simbolizamos con un menos. Entonces, yo les comenté en algún video que los vectores cumplen con todas las propiedades de espacios vectoriales y eso nos permite hacer ecuaciones. Entonces, si yo resto o si sumo el opuesto de A miembro a miembro, cuando hacemos menos A menos vector A más vector A, esto nos da el vector nulo. Hacemos un paréntesis para hablar del vector nulo. ¿Qué significa menos A más A? Cuando tenemos menos A más A, o bien A menos A, porque estamos trabajando con suma y dijimos que es conmutativa, esto significa que al vector A le voy a sumar el opuesto de A. Entonces, donde termina A, voy a construir el opuesto de A. Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma? Es el vector que tiene origen en el origen y tiene extremo en el extremo final del recorrido. En este caso, el origen y el extremo final, todo coincide con el cero. Entonces, si yo sumo un vector y su opuesto, esto me termina dando como resultado el 0, 0, que es un punto, pero que también se lo conoce como el vector nulo. Y este es el elemento neutro de la suma. ¿Sí? En todo espacio vectorial tenemos que tener un elemento neutro. Después vamos a compartir, o en realidad tal vez ya lo tengan cargado un capítulo que habla sobre vectores y menciona esto del elemento neutro, ¿sí? De cualquier espacio vectorial. Bueno, volviendo, decíamos que menos A más A es el vector nulo, es el 0, 0. Si yo al 0, 0 le sumo cualquier vector, me sigue dando el vector en cuestión. ¿Sí? Porque el 0, 0, si yo le sumo a 0 la componente AB, me va a dar la componente AB en X, y en Y va a pasar lo mismo. Entonces, el vector AB coincide con el vector B menos el vector A. Ahora, tengo una resta de vectores. ¿Cómo resto vectores analíticamente? Componente a componente. El vector B lo podemos relacionar con el punto B por el isomorfismo que existe. Entonces, si tenemos B menos A, tenemos BX, BY menos AX, AY. ¿Y cómo resolvemos esta resta? Componente a componente. Entonces será BX menos AX, BY menos AY. ¿Quién es B? Que es el que está primero en esta resta. ¿Quién es B? Es el punto del extremo del vector. A las componentes del extremo del vector les vamos a restar las componentes del origen del vector. En nuestro ejemplo, ¿cómo sería? A partir de las componentes A y B, si yo quiero
determinar las coordenadas del vector AB, vamos a hacer extremo menos origen. 1 menos 6. 4 menos 5. Estas son las componentes del vector posición correspondiente a la B, lo cual significa que son las componentes del equipolente a la B que parte del 0, 0. En pantalla vemos que coincide con lo analítico. Recordemos que si conocemos el origen y el extremo de un vector, podemos hallar las componentes del vector libre. Bueno, ¿cuáles son las componentes del origen, del punto A? Las componentes son 2, 3. ¿Cuáles del punto B? 6, 5, ¿sí? Lo vemos como las proyecciones ortogonales de los puntos. Muy bien, entonces, el vector AB, por lo que aprendimos hace un ratito, lo vamos a averiguar haciendo extremo menos origen. Extremo menos origen. Componente a componente. 6 menos 2. 5 menos 3. Esto nos da 4, 2. En X4, en Y2. Lo podemos corroborar viendo que en X tenemos 4 y en Y tenemos 2 para hacer todo el recorrido de nuestro vector, ¿sí? Pero ahora, si nosotros representamos esto, imaginemos que en un ejercicio nos dicen trazar el vector AB igual 4, 2 y no nos dan estos datos de quienes hay quienes ven. Entonces, si nos dan esto de trazar el vector AB 4, 2, uno hace 4 de X, 2 de Y y traza el vector con regla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No me está dando el vector que yo tenía originalmente, me da uno equipolente. Cuando nosotros calculamos analíticamente las componentes del vector, nos dan las componentes del vector posición o vector fijo asociado. Me podrían haber dado este otro vector que tiene la misma relación 4, 2 entre sus extremos, y cuando nosotros hallamos las componentes analíticas vamos a obtener este 4, 2. Entonces, ¿cuándo dos vectores son equipolentes? Cuando su expresión analítica es la misma, tienen la misma componente en X, la misma componente en Y.